Hola, comenzamos aquí la segunda parte de la oración simple. En la parte 1 nos quedamos justamente en esta diapositiva. Continuamos a partir de aquí. Pasamos ahora al predicado. Las oraciones, según su predicado, se pueden clasificar en atributivas, que son todas aquellas que llevan atributo. Cuidado que atributiva no significa lo mismo que verbo atributivo. Una oración puede llevar los verbos ser, estar y parecer y no llevar atributo. La oración atributiva es la que tiene efectivamente atributo, no la que puede tenerlo, sino la que tiene atributo. Si decimos que el cielo está gris, tenemos el verbo estar y tenemos una cualidad del cielo. Pero, por ejemplo, si yo digo que estamos en el patio no es una cualidad nuestra, sino un lugar. Por tanto, esa oración no es atributiva, aunque tenga el verbo estar. La oración predicativa es toda oración que no tiene atributo ni complemento predicativo. Ni atributo ni complemento predicativo. Es decir, la mayoría de las oraciones, puesto que el atributo y el predicativo son complementos no demasiado abundantes. Y la oración semi-atributiva es aquella que lleva complemento predicativo del sujeto. Hay dos tipos de complemento predicativo, como ya estudiamos en la segunda presentación, el complemento predicativo del sujeto y el complemento predicativo del complemento directo. En este caso, llevan complemento predicativo del sujeto, es decir, son similares a las oraciones atributivas, solo que llevan un verbo predicativo. El jugador llegó agotado. Si yo en vez de decir llegó, que es un verbo atributivo, digo el jugador está agotado, la oración habría que clasificarla como atributiva, puesto que he cambiado un verbo. O sea que el predicativo da una cualidad del sujeto, pero con un verbo no atributivo. Bien, entramos ahora con más profundidad ya dentro de las oraciones predicativas. Las oraciones predicativas se clasifican en dos grandes grupos, la pasiva y la activa. Lógicamente, la mayoría de las oraciones son activas, aunque hay también oraciones, muchas que son pasivas, pero lógicamente hay muchas más oraciones activas que pasivas. En la oración pasiva tenemos dos apartados, la pasiva propia y la pasiva impropia. Ahora después la estudiaremos con más detalle. Adelantando un poco el tema, en la pasiva propia aparece un verbo en forma perifrástica, que sería el verbo ser o el verbo estar más un participio, mientras que la pasiva impropia también se llama pasiva refleja. En esta oración aparece el se como morfema de pasiva. En las oraciones activas pueden ser transitivas, pseudoreflejas, recíprocas, reflexivas, intransitiva y de suplemento. Bien, estudiamos ahora con más detalle ya la oración pasiva. La oración pasiva siempre tiene una característica inequívoca, es que tiene sujeto paciente. Me da igual que el verbo esté en activa o esté en pasiva. Toda oración para que sea pasiva tiene que tener sujeto paciente. Si el sujeto recibe la acción, la oración es pasiva. En la pasiva impropia o refleja aparece la palabra se como morfema de pasiva y el verbo en activa. Si yo digo que se alquila piso, lógicamente el piso es un sujeto paciente. El piso es alquilado por alguien. Este apartado también lo vimos ya en las funciones del se, en la presentación número 6, donde aparecían las funciones de la palabra se, concretamente la primera de ellas, el morfema de pasiva.
El segundo tipo de pasiva es la pasiva propia. La pasiva propia tiene siempre un verbo en forma pasiva. Generalmente se dice el verbo ser más participio, en algún caso también el verbo estar más participio. Ejemplo, el museo fue visitado ayer. Ahí tenemos el verbo en pasiva fue visitado. Esta pasiva propia tiene dos tipos. Hablamos de primera de pasiva cuando la oración tiene complemento agente, es decir, la oración está más completa. Y segunda de pasiva cuando no tiene complemento agente. En el primer caso, si digo el ratón fue cazado por el gato, sabemos quién realiza la acción, la oración está completa. En el segundo caso, el ratón fue cazado, pues lógicamente no sabemos quién es el agente de la acción. Bien, una vez que hemos visto las oraciones pasivas, pasamos ya a las activas. La oración activa, el primer tipo de ellos sería la transitiva. La oración transitiva, en pocas palabras, es aquella que tiene complemento directo. Os recuerdo que tenéis más información en el manual Teoría y Práctica del Análisis Sintáctico en Secundaria y, por supuesto, una actividad asociada a cada uno de este tipo de oraciones. Bien, seguimos. Toda oración que tiene complemento directo es oración transitiva. No se trata de que tenga un verbo transitivo, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes con la oración atributiva, sino que tiene que tener complemento directo. Si una oración tiene un verbo transitivo, puede llevar complemento directo, pero no es obligatorio que lleve complemento directo. Por tanto, el verbo transitivo es una condición necesaria, pero no suficiente. Si digo que he comprado, el verbo comprar es un verbo transitivo. Si además digo que he comprado un coche, ya estoy utilizando el sentido pleno, dando sentido pleno a esa oración con el complemento directo. Os recuerdo también que los verbos transitivos son más incompletos semánticamente que los verbos intransitivos. Por eso necesitan este complemento para tener sentido pleno. Bien, en la oración intransitiva no hay complemento directo. Si no tiene complemento directo, normalmente se dice que es intransitiva. Cervantes murió el 23 de abril de 1516. Observar aquí en esta oración el verbo morir, pues no necesita ya más detalles, ¿no? Ya lo ha dicho todo. Por tanto, es más completo semánticamente. En la oración reflexiva hay que tener mucho cuidado con esta definición porque se puede confundir frecuentemente con la de forma reflexiva, también llamada pseudo-refleja. Es aquella que tiene pronombre reflexivo. En principio, esta definición tan breve ya es suficiente. Pronombre reflexivo. Para que un pronombre sea reflexivo, tiene que tener un sujeto que sea un ser animado, un ser que realice la acción y también que la reciba por culpa de este pronombre reflexivo. Si decimos que Tomás se ducha todas las tardes, Tomás es quien efectivamente realiza la acción de ducharse a sí mismo todas las tardes. Por tanto, esa oración es reflexiva. Hay dos tipos de reflexiva. La reflexiva directa, que tiene como complemento directo al pronombre reflexivo, me lavo. El verbo lavar es un verbo transitivo, esto ya lo vimos también en las funciones del ser. El verbo lavar es un verbo transitivo. Podemos decir lavarlo, lavarla, lavarlos. En lugar del me podríamos poner lo, la, los, las. Lo lavo, la lavo, los lavo, etc. Esa es la comprobación de que ese me es complemento directo. Va en lugar de un pronombre átono que funciona como complemento directo.
Y en la reflexiva indirecta, el pronombre reflexivo es complemento indirecto, puesto que ya hay un complemento directo en la oración. Si no lo hubiera, os vuelvo a recordar, el pronombre sería complemento directo. Todas las oraciones reflexivas auténticas, las reflexivas completas, no las falsas reflexivas, son transitivas. Por tanto, tienen que llevar complemento directo. Si no lo está escrito en forma de sintagma, será el pronombre reflexivo el complemento directo. Me lavo las manos. En este caso, las manos, pues lógicamente, es el complemento directo. Si sustituimos el complemento directo por lo, la, los, las, sería me las lavo. Cuando el me, el te, el se aparezca junto a lo, la, los y las, será siempre complemento indirecto. Y lo, la, los y las, complemento directo. Bien, la recíproca. La recíproca es muy parecida a la oración reflexiva. En esta oración aparece un pronombre recíproco, es decir, el culpable de que la acción que realiza el sujeto no la realice sobre sí mismo, sino que la realiza mutuamente. O sea que ya no hay un solo sujeto, sino que tiene que haber un sujeto plural. Si decimos que los novios se han besado, pues lógicamente entendemos que se besan el uno al otro, mutuamente, no cada uno a sí mismo. Por tanto, podemos poner las comprobaciones mutuamente o entre sí. En la pseudorefleja, que ya comentamos también en las funciones del sen, hay tres posibilidades. Que aparezca un pronombre no reflexivo, que sea un verbo pronominal o un pronombre con valor enfático. Veamos ejemplos para cada uno de ellos. En el primero de ellos, la manzana se cae. La manzana no es un ser animado que pueda realizar la acción ella misma y recibirla, sino que decimos que le ocurre algo a la manzana. Por tanto, sería un pronombre no reflexivo. En el segundo caso, ya no me quejaré más. Quejarse es un verbo pronominal. Ya no podemos decir ya no quejaré más. Por tanto, tiene que ser siempre obligatoriamente yo me quejo, tú te quejas, etc. Por tanto, ese me, el te, el se, es parte del lexema verbal. No existe el verbo quejar en el diccionario. En cambio, sí existe el verbo caer o el verbo tomar, como en los otros ejemplos que estamos viendo ahora. Y el tercer ejemplo, nos hemos tomado el té. Si digo que nos hemos tomado el té y quitamos el nos, hemos tomado el té, la oración vemos que significa lo mismo. Por tanto, el nos, el os, el me, el té, en este caso, tendría simplemente valores enfáticos para reforzar la acción, pero no añade nada especial a la oración. En la oración de suplemento, pues simplemente es una oración que tiene suplemento. ¿Jugamos al ajedrez, María? Ahí tenemos al ajedrez, que sería el suplemento. Y María va separada por una coma, es el llamado vocativo. Esta no es propiamente una función sintáctica, sino que es una función conativa o apelativa, que sirve para llamar la atención del interlocutor. Observad que no debe confundirse con el sujeto. El verbo está en plural, primera persona del plural. Luego el sujeto ha de ser nosotros o nosotras, mientras que María está en singular. Bien, aquí ya por último os pongo el ejemplo de el análisis de una oración simple y también su clasificación. Esto es una página del libro que os he comentado, Teoría y Práctica del Análisis Sintáctico en Secundaria, concretamente la oración número 1 que allí aparece analizada. Se aprecia un lento crecimiento en la población en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo primero que tenemos que ver en todas las oraciones es el verbo. Luego en otra presentación pues nos haremos este análisis paso a paso.
Tenemos el C como morfema de pasiva, puesto que el sujeto es paciente. El lento crecimiento de la población es el complemento del nombre. Y en la segunda mitad del siglo XVIII es complemento circunstancial. Y del siglo XVIII complemento del nombre. En el tipo de oración es una oración simple, el sujeto es personal, puesto que tiene sujeto, en este caso paciente. Según el predicado sería predicativa, pasiva impropia. Pasiva impropia, puesto que lleva el C como morfema de pasiva, según hemos visto en la clasificación anterior. Y según la actitud del hablante, enunciativa afirmativa. Luego haremos bastantes prácticas con otras oraciones que no son las del libro, aunque aquí os dejo también algunas del libro para que podáis ir practicando. Aquí tenéis, por ejemplo, pues las 10 primeras de una de las actividades y aquí de la número 11 hasta la número 20. Bueno, espero que os haya servido esto para aclarar un poco las ideas y situarnos en la oración simple. A partir de aquí, las siguientes presentaciones serán de práctica. Analizaremos las oraciones paso a paso y las clasificaremos también. Haremos su clasificación, es decir, análisis sintáctico completo. Normalmente haremos análisis sintáctico más que morfosintáctico.